El régimen de la Cuarta Transformación ha fallado en todos los rubros. O sea, no nos debe de quedar ninguna sola duda. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero las fallas que provienen del gobierno federal cada vez son más grandes, cada vez son peores, cada vez, cada vez son más notorias. El, el gobierno de la Cuarta Transformación ha sido un fracaso. Están pasando de la censura de la palabra narcopartido a la impunidad de los criminales que están asesinando alcaldes. Y lo están haciendo con mucha naturalidad todo el tiempo. A ver, si algo se ha estado discutiendo en los últimos 2 días, ha sido 2 casos en particular. El primero, que el Instituto Nacional Electoral le ordenó al PRI y a su dirigente Alejandro Moreno retirar de sus redes sociales todas las expresiones que califican a Morena como narcopartido, como narcogobierno o cualquier equivalente. Dice el INE que esto constituye calumnias que no tienen un sustento fáctico. Palabras del INE. Por el otro lado, las autoridades federales denunciaron la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1, que está señalado como el actor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que ocurrió el año pasado, el día 1 de noviembre o el 3 de noviembre. Con esta detención ya suman 31 personas que están vinculadas al crimen. Y el embajador de Estados Unidos dice, es que todo les fue muy bien, reconoció el operativo. Pero estos 2 episodios, que aparentemente son diferentes, se están enfrentando a la misma realidad. El régimen de Claudia Sheinbaum, dominado por Morena, está fallando constantemente, profundamente, vergonzosamente a la ciudadanía en todos los aspectos vitales de la vida pública. No se trata de herencias incómodas de otras administraciones, se trata de un proyecto de poder que después de años de control casi total del Estado, le está dando mucha importancia a la protección de la narrativa, a la impunidad de sus redes, a la preservación de su hegemonía por encima de la seguridad, de la salud, de la justicia, de la libertad de expresión, del bienestar de los ciudadanos mexicanos. La decisión del INE para censurar una crítica política no es un detalle de derecho electoral, es un síntoma de cómo el régimen está utilizando las instituciones para blindarse en contra del escrutinio. Durante años, la oposición, periodistas, académicos, ciudadanos han documentado, denunciado todos estos patrones preocupantes de gobernadores, de funcionarios de Morena que son señalados por las fiscalías estadounidenses por sus nexos con los cárteles, por los operativos, los testimonios que apuntan a acuerdos territoriales, a los secuestros express de candidatos opositores, a grupos criminales. Siempre se ha señalado que hay una tolerancia selectiva hacia la violencia cuando ésta no está amenazando directamente al núcleo del poder. Pero cuando el PRI y otros actores repiten el término narcopartido, no están inventando ninguna metáfora, están recogiendo la percepción extendida entre la ciudadanía que está respaldada por indicios acumulados. Desde el caso de Sinaloa y Rubén Rocha Moya hasta las redes de huachicol fiscal que involucran a los elementos de la Marina, a los empresarios del círculo del poder. En lugar de enfrentar todas esas acusaciones con la transparencia adecuada, con investigaciones independientes, con la rendición de cuentas, el partido Morena recurre al aparato electoral para callar el discurso de la oposición. Se puede criticar al régimen, pero no de la manera que más le duele, no donde le duele. Una censura
selectiva también. Una que termina con la democracia que el mismo propio movimiento dijo que defendía. Terminan por convertir al INE en un instrumento de protección partidista, transforma el debate público en un terreno minado, en donde la verdad incómoda se castiga. ¿Por qué un gobierno que se siente tan frágil ante una etiqueta que necesita prohibirla, ya perdió la batalla moral? Los ciudadanos nos damos cuenta con mucha razón que se está protegiendo más la imagen del partido que la realidad de los vínculos de sus integrantes con el crimen organizado. El otro tema, el de la captura del R1, que en teoría debería de ser un logro que el gobierno pudiera exhibir con orgullo, porque pues este señor es un cabecilla de los Rs, así les llaman, no me pregunten por qué. Que es una célula criminal que está vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba en Michoacán, en Jalisco. Fue detenido después de casi un año de inteligencia, un año. Pero el cómo lo detuvieron no es otra cosa más que un recuerdo del fracaso. Porque Carlos Manzo no era un alcalde cualquiera, era una persona que había salido de las filas de Morena, era obradorista, se había postulado como candidato independiente, se había ganado a la gente de manera contundente, se ganó su puesto haciendo las cosas con un discurso de cero tolerancia al crimen. Denunciaba abiertamente la extorsión a productores, a los de aguacate, de limón, denunciaba la infiltración de las policías, la complicidad política, su asesinato a plena luz del día en un festival público del Día de Muertos, con escoltas que luego fueron vinculados a un proceso por su omisión. No fue ningún accidente. Fue un mensaje del crimen organizado a cualquiera que ose desafiarlo. Perdón, uno de esos mensajes que no puedo dejar de responder. 9 meses después del incidente, la captura del autor intelectual llega demasiado tarde, para Manso y para las familias de los demás alcaldes asesinados. Según los registros de las organizaciones y los legisladores, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya hay entre 12 y 14 presidentes municipales asesinados. Oaxaca, Michoacán, Morelos, entre otros estados, están acumulando los casos más recientes. Nada de estos son daños colaterales de una estrategia exitosa. Son la evidencia de que el control territorial del Estado se ha terminado y que ha sido cedido al crimen organizado. Gobernar un municipio se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Mientras el gobierno está presumiendo sus reducciones en el promedio diario de homicidios, la realidad que se vive en el terreno, aquí en el campo, es otra. El crimen sigue dictando quién vive y quién muere. Los alcaldes que no se alinean están pagando con su vida. Una reducción en la estadística no se traduce en ninguna protección real para ninguno de los representantes de la ciudadanía electos a través de las urnas. Estos dos casos que hemos platicado el día de hoy no son excepciones, son parte del mismo patrón. Otra vez vuelvo con los patrones, este patrón que está dentro de Morena. En seguridad, el régimen heredó una política con una lógica de contención más que de desmantelamiento del poder criminal. Las cifras oficiales de los homicidios te pueden mostrar todas las mejoras que ellos quieran respecto a los picos de años anteriores, pero México sigue siendo un país en donde hay decenas de personas que mueren diariamente por violencia, en donde la desaparición forzada, la extorsión, acaban con comunidades enteras, donde el control de las rutas de fentanilo, como el aguacate, el limón, los puertos, permanecen en manos
de organizaciones que están operando impunemente. La estrategia que tienen de atención a las causas que dice el gobierno que es la que están aplicando. La coordinación federal del Estado ha producido algunos operativos, pero no ha restaurado bajo ninguna causa el monopolio legítimo de la violencia del gobierno en más del 75% del territorio nacional. Lo que quiere decir que los que mandan son los cárteles. El asesinato de Carlos Manso, la captura del R1, muestran esta secuencia típica. El crimen actúa, el gobierno reacciona tarde, presenta la detención como una victoria y volvemos a comenzar. Los ciudadanos, especialmente en algunos estados como Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Guanajuato, no sienten esa bajada de la violencia, sienten miedo, abandono, la sospecha de que sí existen pactos entre políticos y criminales que no están escritos. Y esto es una falla que se va también a la salud pública. El desabasto de medicamentos, un problema que se arrastra desde la administración de Andrés Manuel, que todavía se queda en medio de ajustes en el modelo de compras consolidadas y termina afectando a millones de pacientes del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar. Te ponen nuevos requisitos de etiquetado que obligan a imprimir la palabra Gobierno de México en frases y cajas, que va a costar 10,000 millones de pesos que se haga, pero no tiene que ir la palabra Gobierno de México a huevo porque estamos en año de propaganda, pues se quieren para el año que entra esas medicinas, ¿no? Hay elecciones, entonces tiene que decir la medicina Gobierno de México. Todo esto sumado con las deudas a los proveedores, los retrasos en las licitaciones, la deuda del país. Pero mientras estamos hablando de una propaganda en el empaque, los enfermos de cáncer, de diabetes, de enfermedades crónicas, están sufriendo las interrupciones de sus tratamientos, las muertes por abandono. Y esto es una indiferencia criminal, una que está disfrazada de austeridad o de nuevo modelo. Qué padre que somos muy austeros. Miren, no estamos gastando tanto dinero en la atención a las personas. Pues no, pero tienes una persona sorda a la que le vas a hablar por teléfono. ¿Qué clase de pendejada es eso? El régimen está fallando. No investiga ni hace autocrítica. Cuando investiga lo hacen los opositores o figuras que ya cayeron en desgracia dentro de sus amigos, personas que ya no les sirven. Cuando protegen, no protegen a los ciudadanos, protegen a sus amigos, a su círculo del poder, a los que los hacen millonarios, que se están haciendo millonarios entre ellos. Y eso es convertir el gobierno del país en un botín. El régimen de Morena con Claudia Sheinbaum no está fallando por falta de recursos o de control, está fallando porque su lógica es la reproducción del poder, la protección de su relato, de su discurso. Preferir censurar la palabra narcopartido antes que investigar las acusaciones. Celebrar la captura de un criminal 9 meses después de que asesinara a un alcalde. Tolerar que decenas de alcaldes estén falleciendo mientras están anunciando porcentajes de reducción de homicidios. Permitir el desabasto de las medicinas mientras imponen propaganda en los frascos y las cajas. Revela que las prioridades y los valores de Morena están completamente al revés, porque la ciudadanía no es lo primero, no es el centro de esta política mexicana. El partido político y la narrativa, su discurso, sí lo es. Necesitamos un gobierno que gobierne, uno que actúe, uno que resuelva, no uno que nos esté generando más problemas.